Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 9 de noviembre y el día de hoy en la primera parte vamos a tener 2 días, sábado y domingo. Para Monseñor Romero es una jornada de mucho cansancio. Después del domingo en su misa, como catedral está tomada, bueno, hay que buscar una iglesia alternativa. Quiero que le pongamos la atención a lo que pasó el día lunes, porque Monseñor Romero tiene todo en contra. La conferencia episcopal tiene que nombrar los delegados para ir a Puebla, a la tercera conferencia episcopal latinoamericana en Puebla. Y como todo lo tiene en contra Monseñor Romero, delegan a Monseñor Revelo para que sea el representante allá de todo el país en Puebla. Más adelante vamos a ver cómo Monseñor Romero solo obtuvo un voto, se ganaba con 3 y solo obtuvo 1. Bueno, se quedó Monseñor Romero, diríamos, no puede participar en la conferencia episcopal latinoamericana, pero no. La iglesia latinoamericana buscó un modo y Monseñor logró participar. Por eso, bastante de lo que está puesto y escrito ahí en el documento de Puebla es la voz de Monseñor Romero. Se nombra de parte de los sacerdotes a Freddy Delgado. Freddy Delgado es un sacerdote que causó tanto daño a las comunidades eclesiales de base, a muchos sacerdotes. Freddy Delgado escribió un libro que se llama La Iglesia Popular Nació en El Salvador. Y en ese libro, este Monseñor Freddy Delgado delató, denunció, acusó a muchos sacerdotes que ellos habían sido formados en comunismo, en Brasil, en Chile, en Panamá, etc. Y muchos de los sacerdotes que estaban escritos en ese libro fueron asesinados. Es parte de la triste historia que tenemos como paisito El Salvador. Monseñor, en medio de toda esa reyerta, en medio de todo ese hervidero, tiene que mantener la esperanza y mantener su acción en favor del pueblo. Oigamos a Monseñor. Domingo 16 de abril. Por estar ocupada la catedral por el bloque popular revolucionario, celebré la misa tradicional de las 8 que se transmite por radio en la iglesia del Rosario. La muchedumbre fue enorme y aunque no se pudo transmitir la propia misa, los técnicos de YSAX tuvieron la bondad de grabarla y transmitirla 1 hora después en la emisora. Lunes 17 de abril. Para este día está convocada la reunión de obispos para continuar estudiando el documento de consulta de la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. El objeto principal de la reunión de los obispos era continuar el estudio del documento de consulta para la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Monseñor Rivera informó de reuniones tenidas en la región de Centroamérica, a las que él ha asistido. También Monseñor Revelo informó de la reunión tenida en Bogotá por parte de los encargados de ecumenismo y problema de los no creyentes. También orientadas las deliberaciones hacia la reunión de Puebla. Tengo la impresión de que también en esta reunión de obispos existieron antes de la reunión algunas manipulaciones, ya que la votación para el delegado pareció muy de acuerdo entre Monseñor Aparicio, Barrera y Álvarez, que dieron su voto por Monseñor Revelo, ganando naturalmente contra el voto de Monseñor Rivera
Revelo y Millo, resultando que Monseñor Revelo obtuvo 3 votos, Monseñor Rivera 2, que posiblemente fueron el de Monseñor Revelo y el mío, y yo que tuve un voto, que sin duda fue el de Monseñor Rivera. Lo mismo cuando se trató de elegir un sacerdote del clero diocesano, el mismo bloque elige a Monseñor Freddy Delgado. Confío en la inspiración del Espíritu Santo, que estará por encima de todas las intrigas humanas, y que la reunión de Puebla será verdaderamente, como en Medellín, un Pentecostés para nuestra América, a pesar de todos los temores e intrigas de los hombres. Por la tarde, representantes de la televisión alemana me hicieron una entrevista y tomaron vistas para aquella nación. El tema de la entrevista fue la persecución de la Iglesia en El Salvador, los criterios con que veo la reunión de Puebla y la acusación de socialismo que se hace a nuestra Iglesia. Creo haber expresado con toda franqueza y sinceridad mi pensamiento y haber defendido la posición de la Iglesia. Por la noche, un nuevo pavoroso incendio dejó en cenizas una zona comercial de San Salvador, situada entre Avenida Rubén Darío y 11ª Avenida. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estamos finalizando, solo nos queda hoy, mañana y pasado para estudiar esa carta a los romanos. Han sido 16 capítulos. Y quiero que en la segunda lectura de hoy, que es el Evangelio, le demos la bienvenida a Lucas 15. Lucas 15 es más que maravilloso, y estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo, después de todo un trabajo de formación, de cómo Lucas se convierte en un evangelio de los pobres, pero a pesar de ser también un evangelio escrito por alguien que no es judío, sino un pagano, un doctor, un médico, a pesar de que fue escrito por alguien, digámoslo así, un poco de afuera del movimiento de Jesús, la experiencia de San Pablo hizo que San Lucas escribiera verdaderamente un evangelio maravilloso, inclusivo, incluyente, pero también denunciante. En la primera lectura vamos a tener el capítulo 14 de San Pablo a los Romanos, versículos del 7 al 12, y dice lo siguiente: Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, a mí me alabará toda lengua. Por eso, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto de Romanos 14 es prácticamente un credo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Hace unos días
yo les hablaba del tema de la vida con sentido y la vida sin sentido. ¿Qué sentido tiene mi vida? No vivo para mí, vivo para Dios, y al vivir para Dios, vivo para los demás. Esto lo hemos estudiado. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Es un credo. Yo he dicho que hemos encontrado textos que son irrefutables. No los podemos refutar, no podemos contradecirlo ni contraponerlo con el Evangelio. Aquí estamos en una hermosa sintonía. Excepto, ya hemos hablado de esto, excepto la palabra Cristo. Porque hablar de la palabra Cristo no significa, y esto ojalá que lo hayamos comprendido en todo este estudio, cuando estudiamos las cartas de San Pablo, cuando estudiamos las cartas de San Juan, y ahora que estamos terminando esta carta a los romanos, hay que saber que Cristo, Mesías y ungido significan lo mismo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español. Ninguna de estas tres categorías, Cristo, Mesías, ungido, ninguna de las tres categorías demuestran que Jesús es Dios, como lo hemos dicho en las cartas de San Juan. No, ni como lo dice Pedro en su confesión ante Jesús: tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión, ni la de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, esa concepción y confesión no llegó a San Pablo. Todo lo que dice de Cristo es claro para usted y para mí. Al hablar de Cristo estamos hablando de Dios, pero eso lo entendemos hoy nosotros. En el tiempo de San Pablo, la figura de Cristo llegaba hasta la figura de Mesías, no pasaba de ahí. Y Mesías era la figura de un rey que venía a restituir, en la concepción judía, a restituir al pueblo de Israel, como cuando el rey David hizo de las 12 tribus un solo pueblo. Eso es lo que soñaban ellos, que iba a venir el Mesías. Y para San Pablo llegó el Mesías, es Jesús. Para los judíos actuales el Mesías no ha llegado, pero para los cristianos y cristianas, hablar de un Mesías, Cristo ungido, es hablar del Hijo del Dios vivo, como lo dice Pedro en su confesión, de el Señor mío y Dios mío, como lo dice Santo Tomás. En teología estamos hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero eso lo entendemos usted y yo hoy. Antes esto no era posible entenderlo. Con San Pablo solo llegó a concebir a Cristo como el Mesías, como el ungido, pero el esperado por el pueblo de Israel. Sin embargo, San Pablo, con esta herencia que nos deja en la carta a los Romanos 14, reconoce que Jesús, que Cristo, es Señor de vivos y muertos. Si es el Mesías, aunque no sea Dios para San Pablo, es Señor de vivos y muertos. Hemos desarrollado la figura de Jesús como Mesías, como Cristo, y la función que lleva Jesús, el Cristo, es que todo Israel lo acepte, se convierta, y que vengan de todos los pueblos a Israel, a Jerusalén, a reconocer que Israel tiene el verdadero Dios. Hasta ahí llega el pensamiento de San Pablo. Nosotros no tenemos esa concepción, esa percepción. Para nosotros Jesús se reveló como el Hijo de Dios vivo, como la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se manifestó para que todos los pueblos pudieran doblar ante Él su rodilla. Que todos los pueblos, no hay exclusión. No hay uno primero, como lo dice San Pablo, primero los judíos, después los paganos. No, aquí no hay primeros
ni últimos. Aquí, bienvenidos todos los que vayan llegando. Y les decía, hemos llegado al capítulo 15 de San Lucas. Hay mucha enseñanza. Seguramente no vamos a poder sacarle todo el jugo al capítulo 15. Tenemos hoy Lucas 15 del 1 al 10, tenemos 2 parábolas. Y mañana, primero Dios, tenemos la más grande y la más leída de la Sagrada Escritura. Lucas 15 del 1 al 10 dice lo siguiente. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicítenme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas para decirles: felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. 2 parábolas. Cuando algunas veces nos pasa, cuando leemos estas parábolas, estos textos, y no las ubicamos en su contexto, desperdiciamos una gran enseñanza. Este capítulo 15 de Lucas, sin los versículos 1 y 2, de verdad que está desperdiciada. Voy a releer el versículo 1 y 2. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Estos son el versículo 1 y 2. Si no lo tomamos en cuenta, desperdiciamos el contenido de estas 2 parábolas y desperdiciamos el contenido de la parábola que viene mañana, que ya la conocemos como la parábola del hijo pródigo. En el contexto de estos que murmuraban: ese come con pecadores, ese acoge a los pecadores. Por eso Jesús lanza esas 2 parábolas. Cuando leemos esto en el contexto de esa murmuración de los perfectos, entonces nos damos cuenta que Jesús es un sabio. En vez de decirles: hagan también eso ustedes, siéntense con los pecadores, no. Él cuenta 3 parábolas. Hoy estamos leyendo 2. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, dice: una no es ninguna? No. Una oveja es importante porque el rebaño se conforma de 100. Se le pierde una, ya no es pastor. Se le perdió una. Tiene 99, sí, pero se le perdió una. Ya no es pastor. Y la mujer tiene 10 monedas, se le perdió una. Una no es ninguna, no. Porque esas 10 monedas son las arras del matrimonio. Pierde una moneda esa mujer y perdió el matrimonio. Por eso
afanada, la busca. Tanto el pastor como la mujer están completas. El hombre pastor, si están las 100 ovejas, la mujer esposa está completa cuando están las 10 monedas. Ni 9 ni 99, o 100 o 10, pero no menos. Y a propósito de los que están murmurando, Jesús está dando el salto cualitativo. El salto es que Dios se alegra más por un pecador que se convierte que por 99 que no necesitan convertirse. Si ustedes no necesitan convertirse, no se molesten que yo vaya y atienda a los pecadores. No se enojen por eso. Déjenme, porque Dios vino a salvar lo que estaba perdido, no a conservar lo que estaba conservado, no a cuidar las 99, no a cuidar las 9 monedas, no. Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, a recuperar lo que se había perdido. Hay una oveja perdida, hay que buscarla. Hay una moneda perdida, hay que buscarla. Para eso vino Jesús. Por eso, cuando usted haga su examen en su comunidad, haga un examen también para la iglesia si gusta, se va a dar cuenta que muchas veces en los templos, en las congregaciones, están más preocupados por la gente que está dentro que por la gente que está afuera. Entonces suena la campana a los templos y llegan 20 personas y allí se desarrolla toda la actividad. Y los 15.320 que están afuera no importan. Es un desafío, porque Jesús vino a salvar lo que estaba perdido. Un amigo, Raúl Mush, algunos compañeros de congregación lo conocen, Raúl Mush nos contaba una experiencia en Estados Unidos. Como seminaristas, entendieron que debían salir a buscar las ovejas perdidas. Y una vez, él nos contaba esto, fueron a los burdeles, fueron a hablar con las prostitutas. Las prostitutas los recibieron y los enamoraron como era de costumbre. Pero a la hora de decirle, fíjate que somos seminaristas y queremos saber si está interesado en participar, no. Fíjate que la cosa es que en un momento de eso llegó la policía, hicieron la redada y fue terrible porque estuvieron a punto de llevárselos presos por estar en un ambiente prohibido aparentemente, pero el trabajo que estaban haciendo ellos ciertamente era tratar de acercarse a esas ovejas perdidas. Era un ejercicio de seminaristas, pero generalmente eso no lo hacemos. Nos concentramos solamente en los que están cerca de nosotros, en los que, digámoslo entre comillas, ya estamos puros, ya somos perfectos. Entonces nos dedicamos a cuidarnos entre nosotros y nos olvidamos de los que están afuera. Nos olvidamos de los que están perdidos. Y esa no es la verdadera actitud de un cristiano. Sí, preocupémonos por las 99, pero vayamos a buscar la que está perdida. Este sería un buen trabajo. Como comunidad es bueno. No juzguemos. Mejor busquemos. Si lo buscamos, nos va a ir mejor. Vamos a ser más evangélicos. Bendiciones para todos y para todas.